Reciban un cordial saludo, bienvenidos a esta tercera sesión del Seminario de Investigación 3. Para hoy, nuestros propósitos son construir una hipótesis de investigación cualitativa y establecer los pasos para su seguimiento y demostración, y establecer ordenada y coherentemente los pasos, los procesos y los procedimientos protocolarios de la investigación cualitativa. La pregunta problematizadora del día de hoy es cómo definir una hipótesis y un diseño metodológico en investigaciones cualitativas para estudio de cuencas. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos el día de hoy es qué es una hipótesis. Ya ustedes todos se preguntaron qué es una hipótesis. Entonces decimos que es una afirmación, conjetura o preposición. Etimológicamente la palabra hipótesis tiene su origen en los términos griegos hipo, que significa lo que se pone o lo que está debajo, y tesis, que significa posición, opinión o conclusión. Es decir, que la hipótesis puede ser una preposición, pero de esta forma las hipótesis, si bien son suposiciones, no todo tipo de supuesto puede ser considerado científico. Tenemos un investigador, según Sierra Bravo, para que las suposiciones sean consideradas como científicas deben ser enunciados teóricos, supuestos no verificados, pero probables referentes a variables o relaciones entre variables. ¿Cómo surge la hipótesis? Como lo veíamos la clase anterior, la hipótesis tiene que venir de una idea de un problema que tenemos, ¿cierto? Y de esta idea tenemos planteamiento de un problema y este planteamiento de problema nos surgen varias hipótesis que podíamos sí o no tener, dependiendo el tipo de investigación. Entonces, de este planteamiento del problema se derivan estas hipótesis, que son explicaciones tentativas de la relación entre dos o más variables, las cuales sirven para guiar el estudio, ayuda a saber qué se busca. Entonces, con estas hipótesis identificamos qué es lo que realmente queremos hacer. Dar posibles respuestas al problema, proporcionar explicaciones. Con la hipótesis podemos explicar o decir cuáles serían esas respuestas de un problema antes de realizarlo, y apoyar la prueba de las teorías. Entonces, ¿cómo se apoya? Mediante la aportación de evidencias que van surgiendo de cada momento de la investigación cualitativa. Las hipótesis de la investigación cualitativa no siempre se van a generar antes de iniciar nuestra investigación. Va surgiendo a medida que vamos avanzando con nuestra investigación. Entonces, estas hipótesis sirven para medir evidencias y de aquí surgir nuevas teorías de nuestra investigación. Entonces, según las hipótesis, no todos los documentos requieren un trabajo de hipótesis. ¿Sí? Hay unos tipos de investigaciones que no requiere este tipo de las hipótesis, como decir los estudios de alcance exploratorio. En este no se requiere las hipótesis, ya que, como su nombre le indica, es exploratorio. Hasta ahora vamos a identificar cuál es el contenido, cuál es la literatura. Hablábamos de que para poder generar un documento o una investigación cualitativa nos tenemos que apoyar con un soporte, con una revisión de literatura. Entonces, en estas exploratorias, en estos estudios exploratorios no se formulan hipótesis, porque apenas estamos explorando sobre su realidad, no podríamos decir. Cuando describimos, cuando hay una investigación con énfasis descriptivo, es decir, que revisamos la literatura que se consigue con diferentes explicaciones, diferentes bibliografías,
se utiliza la hipótesis pronosticando un hecho o dato. Correlacional. En estos estudios, en esta investigación correlacional, es decir, que tenemos varios datos que los vamos a relacionar para identificar una realidad, se formulan hipótesis correlacionales. Y explicativo, ya cuando tenemos algo que es simple, un tipo de investigación cualitativa donde vamos a explicar los hechos, donde ya tenemos una literatura y ya tenemos un soporte documental estructurado, lo que se hace es explicar o suponer o formular hipótesis causales, es decir, cómo se originan, el porqué de estos fenómenos, por qué, cómo, para qué, cuándo. Hipótesis causales. Entonces, las características básicamente de una hipótesis al implementar o al formular una hipótesis, sus características son referirse a una situación real, primero. Los términos o variables, así como las relaciones entre ellas, deben ser observables y medibles. Muchas veces al formular una hipótesis creemos que estamos diciendo unas preposiciones o estamos diciendo, como su nombre lo indica, que son unas suposiciones de algo que no existe. Entonces, estas hipótesis, a pesar de ser una suposición, deben ser redactadas de una situación real. Sus variables o términos deben ser comprensibles, precisos y concretos. Deben relacionarse con técnicas disponibles para aprobarse. Las variables deben ser definidas conceptual y operacionalmente. Las relaciones entre variables deben ser claras y verosímiles. ¿Cuáles son las dificultades que tenemos al planificar o al planear o al suponer o al redactar una hipótesis, teniendo en cuenta la investigación cualitativa? En el campo de las disciplinas sociales suelen existir dificultades teóricas y metodológicas para formular y probar hipótesis. Básicamente, dependiendo el escaso desarrollo teórico de ciertas disciplinas, como son estas disciplinas sociales, hace que en muchos casos se genere una dificultad para poder plantear una hipótesis. Y también cuando trabajamos con grupos humanos completamente diferentes, con unas características peculiares y diferentes en cada lugar donde vayamos, es complicado formular una hipótesis concreta. Entonces, para este caso necesitamos apoyarnos en tres posibilidades que permiten formular estas hipótesis sociales. Entonces, primero sería buscar relaciones significativas entre los fenómenos para situaciones concretas y en universos reducidos. Como hemos dicho con la investigación cualitativa, que es inductiva, ¿cierto? Que se va de lo menor a lo mayor, de lo particular a lo general. Entonces, cuando entramos a una comunidad a formular un tipo de hipótesis, tenemos que primero mirar esos universos reducidos y particulares de cada comunidad, con sus situaciones concretas, con sus imaginarios y las relaciones que éstas puedan obtener. También es trabajar con hipótesis descriptivas, como lo mirábamos, dependiendo la literatura que leamos. Podemos describir una situación que se supone, un supuesto de una hipótesis que pueda ocurrir. Entonces, en este caso se describe, se maneja una hipótesis de fenómenos descriptivos. Y particularmente no formular supuestos de investigación. Entonces, en este caso, cuando menor apoyo empírico tenga una hipótesis, se deberá tener mayor cuidado en su elaboración y evaluación. Decíamos que se dificulta en muchas comunidades realizar un tipo de investigación porque no sabemos, no tenemos
información previa y cada comunidad es particular. Pero entonces en este caso no se puede suponer y se debe tener cuidado. Entonces, hay un problema también al establecer hipótesis sin haber revisado cuidadosamente la literatura. Puede conducirnos a errores, como postular algo demasiado comprobado o algo que ha sido rechazado contundentemente. Esto suena como un poco ilógico, pues en este momento donde estamos ya de una investigación y procesos científicos, pero en nuestros imaginarios está muy fácil decir que no podemos volar simplemente sin alas ni nada, solo que el ser humano puede volar. ¿Mm? Pero suena algo irreal, pero a veces en los procesos de formulación de hipótesis, en algunos proyectos, en algunos documentos científicos se hace este tipo de hipótesis, de cosas que son completamente irreales, que no, que hace falta literatura, que hace falta revisión para poder formular. Entonces hay que tener cuidado con esa formulación de las hipótesis y basarnos principalmente antes de ir a una comunidad en revisar la literatura que haya sobre estos temas. Entonces, la importancia y los elementos para una adecuada formulación de las hipótesis. Tenemos un nivel real o enunciado. Entonces, en este nivel real o enunciado, indicar qué determinadas cosas y sucesos existen, ¿sí? Mirar desde lo general. Entonces, a nivel real del enunciado, las hipótesis son importantes por el hecho de sugerir un determinado contenido o significado sobre la realidad, es decir, al indicar que determinadas cosas y sucesos existen. El nivel conceptual. Los enunciados hacen posible afirmar o negar la existencia de algo. Las hipótesis son trascendentales porque no solamente describen, sino que aseveran o refutan la existencia de ciertos atributos de la realidad. Nivel terminológico o forma lingüística. Desde la perspectiva de su formación gramatical, las hipótesis son elementales porque permiten manifestar de manera satisfactoria la idea que se tiene del entorno. Entonces, vamos acá ya a empezar teniendo en cuenta estos supuestos científicos para la formulación de las hipótesis, a decir que las hipótesis se formulan como enunciados declarativos compuestos por tres elementos estructurales. Primero tenemos la unidad de observación y las variables y la relación que hay entre estas dos. Entonces, las unidades de observación son las personas, grupos, instituciones, objetos, actividades y acontecimientos sobre los que versa la investigación. Y variables son las características cualitativas o cuantitativas de las unidades de observación. Teniendo en cuenta estas, hay una relación entre estas unidades de observación y las variables, que se constituyen por los elementos lógicos que relacionan las unidades de análisis y las variables. Para entenderlo vamos a tener un ejemplo de una hipótesis que vamos a formular para nuestras investigaciones en cuencas hidrográficas. Entonces tenemos una unidad de observación y unas variables. Entonces tenemos el río Bogotá. Vamos a formular este ejemplo de esta hipótesis. Vamos a decir que el río Bogotá se empieza a contaminar en la parte alta del municipio de Villapinzón, Cundinamarca, ya que no cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales y de esta forma los ríos se deben limpiar de arriba hacia abajo. La contaminación en cabeceras debería ser prioritaria para la inversión, vertimientos industriales de basura y residuos sólidos. Entonces yo quiero que cada uno, por favor, desde donde esté,
analice cuáles pueden ser acá las unidades y cuáles son las variables. ¿Mm? Entonces tenemos que la unidad de análisis en este caso son las personas, grupos, instituciones, objetos, actividades y acontecimientos sobre los que versa la investigación. Entonces esta unidad de análisis, ¿qué sería en este caso? El río Bogotá, ¿cierto? ¿Y dónde se empieza a contaminar? ¿Mm? En este caso, estas son las unidades de investigación. Vamos a investigar sobre el río Bogotá y dónde se empieza a contaminar. Entonces decimos que se empieza a contaminar en la parte superior, en la parte alta de la cuenca, que está ubicada en el municipio de Villavicencio, Cundinamarca, porque no cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Y cuáles serían estas variables? Tenemos unas variables que son los elementos lógicos que relacionan las unidades de análisis. Entonces tenemos una variable dependiente que sería básicamente esta, no contar con una planta de tratamiento de aguas residuales, y variables independientes, es decir, que esto podría cambiar, no está sujeto a la hipótesis, independientemente si la ponemos al inicio o al final de la redacción de la hipótesis, su estructura no va a cambiar, el significado de esta hipótesis no va a cambiar. Entonces podríamos decir que la contaminación en cabeceras debería ser prioritaria, porque hay vertimientos industriales, porque hay residuos sólidos, porque se arrojan otro tipo de cosas. Entonces tenemos aquí una unidad, que es lo que nos dice el lugar, el sujeto, y las variables que hacen parte de esta formulación de esta hipótesis. Tenemos unos tipos de hipótesis, principales tipos de hipótesis. La tipología clasificatoria que cobra mayor relevancia es la que se basa en la estructura de estas. De esta forma es posible hablar de tres tipos de hipótesis. Hipótesis descriptivas que incluyen una sola variable. Entonces tenemos que postulan la existencia de cierta regularidad empírica en una población o universo. Entonces tenemos aquí una sola variable y decimos que es sujeta a un determinado lugar. Entonces aquí vamos a poner como ejemplo de nuestra hipótesis que los habitantes de las zonas rurales del sur de Colombia tienen por lo general una baja participación política. Entonces acá esa sería nuestra primera hipótesis que incluye una sola variable. Hipótesis descriptivas que relacionan dos o más variables en relación de una asociación o covarianza. Establecen relación entre dos o más variables conjeturando que son esas relaciones. El cambio en una variable produce un cambio relativo en la otra, sin que se trate de causalidad, porque cada variable puede ser causa y efecto a la vez. Puede haber reciprocidad, superioridad, sucesión, entre otras. Son de la forma A mayor o menor X, mayor o menor que Y. También reciben el nombre de hipótesis estadísticas y correlacionales. Entonces, tenemos que al establecer una relación entre dos o más variables, tenemos un ejemplo que es que tenemos dos variables, ¿sí? A mayor participación política de los habitantes de Bogotá, menor nivel de marginación social. Entonces, estas dos variables producen un cambio relativo entre la una o la otra. Tenemos mayor participación política, menor nivel de marginación. Y la tercera es la hipótesis de dos o más variables en relación de dependencia o hipótesis causales. Entonces, cuando vamos a formular una hipótesis para un documento científico, tenemos que tener en cuenta que estas hipótesis con dos o más variables, dependiendo la relación de dependencia, son las más ricas desde el punto de vista científico, porque permiten explicar y conocer las causas de ciertos fenómenos.
Son de suma importancia porque ayudan a predecir o conocer tendencias que influyen en acontecimientos sociales. Entonces, eh, estas en nuestra investigación cualitativa nos generan, son más importantes porque con ellas podemos predecir o conocer tendencias que influyen en estos acontecimientos sociales y permiten explicar y conocer las causas de ciertos fenómenos. Son más profundas, son más específicas en nuestra hipótesis. Entonces tenemos un ejemplo de hipótesis causal formulada por Rojas Soriano en el año 2000. Él dice que en cuanto mayor es el grado de rechazo emocional de los niños por parte del grupo familiar, tanto mayor será años más tarde el índice de delincuencia en aquellos. Entonces acá podríamos tener varias hipótesis también en el caso de cuencas hidrográficas. Lo hice como la parte social, pues porque de pronto nos identificamos es pues algo como más común, porque es la delincuencia que hay en la sociedad. ¿Por qué hay delincuencia? Entonces tal vez se podría formular una hipótesis que es debido al rechazo emocional de los niños por parte del grupo familiar. Acá estamos especificando grupo familiar porque podríamos decir por parte de los grupos sociales. Entonces ya nos queda una hipótesis un poco mal redactada porque tenemos que ser más específicos de cada realidad para que nuestra hipótesis quede mejor. No podemos a veces decir algo tan global como decir las personas, ¿cierto? Entonces acá estamos especificando los niños. Entonces podríamos derivar de estas muchos tipos de hipótesis que se ajustan a nuestro trabajo de investigación con cuencas hidrográficas, como podría decir cuanto mayor es el grado de contaminación de las fuentes de agua en los hogares rurales, debido a, al uso de detergentes. Mayor es la contaminación de un nivel específico del río del río del río Cauca. En fin, podemos generar muchísimos tipos con este tipo de hipótesis que vamos especificando. Población objetivo, lugar, problemática y por qué se genera. Entonces, por favor, tengan cuidado al redactar sus hipótesis, que entre más desmenuzadas, más específica sea su hipótesis, mucho mejor será su planteamiento y formulación de todos los procesos que siguen de su proceso de investigación cualitativa. Diseño de la investigación cualitativa. En este caso, ya vamos a adentrarnos en cómo es este diseño. Me voy a devolver un momentico en nuestra hipótesis para decir que en toda investigación debe haber hipótesis de investigación nula y alternativa. No hay reglas al respecto. Lo más común es que solo se incluya la primera en el proyecto. No obstante, se recomienda que aunque las restantes no se presenten en el trabajo, se tengan presentes durante el proceso, para que el investigador posea un panorama completo del fenómeno estudiado. Ayuda a que el investigador siempre esté alerta ante las posibles descripciones y explicaciones del fenómeno que estudia. Es decir, no todos los documentos son nuestra investigación cualitativa dependiendo del campo descriptivo, exploratorio. No todas sugieren una hipótesis, pero es bueno que tengamos una hipótesis para ayudar a describir y explicar los fenómenos que se estudian. Así no sean redactados en el propio documento.
Segunda parte de esta presentación. Ya vamos a dejar ya espero que tengamos claro el proceso de formulación de la hipótesis en la metodología cualitativa. Y ahora vamos a adentrarnos al diseño de investigación cualitativa. Entonces, ¿por qué hasta este momento llegamos al diseño de la investigación cualitativa? Ustedes se preguntarán si esto debe haber sido al inicio de la investigación. En el documento de Sampieri, el proceso de las partes y de las fases de realizar una investigación cualitativa lo tiene casi al final, y, y él hace esta respuesta. Dice que primero se debían definir primero ciertos conceptos como la codificación en varios niveles y los tipos de datos que puedan recolectarse. Tenemos entonces que los diseños de la investigación cualitativa, básicamente, cada estudio cualitativo es por sí mismo un diseño. Es decir, no hay dos investigaciones cualitativas iguales. Son, como hemos dicho, piezas artesanales del conocimiento hechas a mano, a la medida de las circunstancias. Puede haber estudios que compartan diversas similitudes, pero no réplicas, como en la investigación cuantitativa. Es decir, la investigación cuantitativa es una réplica de otro trabajo de investigación, solo que a veces pues con datos diferentes y con respuestas diferentes, pero también la mayoría del trabajo se refiere a datos cuantitativos obtenidos. Estas son como una obra de arte. Cada investigación cualitativa es diferente. Cada investigación cualitativa requiere de diferentes estudios que compartan similitudes, ¿sí?, pero que sean diferentes. Sus procedimientos no son estandarizados. Simplemente el hecho de que el investigador sea el instrumento de recolección de los datos y que el contexto o ambiente evolucione con el transcurrir del tiempo hacen cada estudio cualitativo de forma única. Entonces, de esta forma, los diseños de la investigación cualitativa deben ser flexibles y abiertos. Son formas de abordar el fenómeno. No hay fronteras ni límites entre ellos. El diseño o estrategia metodológica de los estudios hace referencia a dos elementos básicos: el método y las técnicas de investigación. De esta forma, el método es el procedimiento o serie de pasos para ordenar la actividad científica, mientras las técnicas son el conjunto de reglas y comparaciones u operaciones para el manejo de los instrumentos que auxilian al individuo en la aplicación de estos métodos. Entonces tenemos unos tipos de herramientas para la recolección de estos datos que serán utilizadas para alcanzar los objetivos propuestos en nuestra investigación. Tenemos que hay una teoría fundamentada en estos diseños de investigación cualitativa. Esta teoría fundamentada se basa en diseños que pueden ser sistemáticos, emergentes. Sus procedimientos son codificación abierta y codificación axial. De esta forma, cuando nosotros identificamos, tenemos mucho tipo de lectura, de bibliografía, que fundamentan todo este tipo de investigación. Podemos generar más codificaciones y más tipos de respuestas. Entonces, codificación selectiva y generación de teoría. ¿Cuáles son estas características de la teoría fundamentada para poder diseñar una investigación cualitativa? Los tipos de problema apropiado. Cuando no disponemos de teorías o son inadecuadas para el contexto, tiempo, casos o muestran circunstancias, etc. Entonces, en este caso, una teoría fundamentada es
el objeto de estudio se hace por proceso, acción o interacciones entre individuos. Es decir, que no contamos con toda la literatura. Estamos generando una hipótesis de algo que nosotros conocemos, pero que no está fundamentado, que no está escrito o que no está suficiente, no cuenta con la suficiente literatura, ni contamos con las suficientes teorías. Entonces, en este caso vamos a hacer un tipo de investigación que va fundamentado en interacciones entre los individuos. ¿Qué tipos de instrumentos sirven para recolectar los datos de estos tipos de teoría? Entonces, básicamente son las entrevistas y los grupos de enfoque. Estrategias para la recolección de estos datos. Entonces, se tiene una codificación abierta, axial y selectiva en primero y segundo plano. Producto en el reporte. Una teoría que explica un fenómeno o responde al planteamiento. Entonces tenemos que esta codificación abierta, axial y selectiva en primero y segundo plano en estas estrategias de recolección de datos. Y el producto es una teoría que explica un fenómeno o responde al planteamiento. Entonces, lo primero que se debe hacer es esta codificación, ¿sí? Una codificación de los datos que se quieren. Después de la codificación abierta, generando las categorías, el investigador selecciona la que considera más importante, la sitúa en el centro del proceso o planteamiento que se encuentran en exploración. A este tipo de categorías la vamos a llamar categoría central, categoría eje o fenómeno clave. Después de generar esto, se relaciona con otro tipo de categorías y produce la teoría o el modelo. Esta se denomina codificación axial. Las categorías pueden tener distintas funciones dentro de este. Entonces, hay condiciones causales, categorías que influyen o afectan a la categoría central de nuestra hipótesis. Acciones e interacciones, categorías que resultan de la categoría eje y las condiciones contextuales e intervinientes, así como las estrategias. Consecuencias. Categorías resultantes de las acciones e interacciones y del empleo de las estrategias. Estrategias. Son las categorías de implementación de acciones que influyen en la categoría central y las acciones e interacciones y consecuencias. Condiciones contextuales, categorías que forman parte del ambiente o situación que enmarcan a la categoría eje, que pueden influir en cualquier categoría, incluyendo la principal. Condiciones intervinientes, categorías que influyen a otras y que mediatizan la relación entre las condiciones causales, las estrategias, la categoría central, las acciones e interacciones y las consecuencias. Desde luego, no todas las investigaciones basadas en la teoría fundamentada se derivan todas de las funciones de las categorías. Es decir, que esta teoría fundamentada, dependiendo la codificación axial, concluye con el desarrollo de un modelo llamado paradigma codificado, que muestra las relaciones entre todos los elementos. Entonces, ¿esto cómo lo logramos? Con entrevistas. Este resultado se representa en entrevistas. Entonces, lo vemos tal vez un poco complicado de esta forma, pero entonces decimos, recolectamos los datos, ¿sí? Entonces, la secuencia para realizar esta teoría fundamental se recogen los datos de investigación, se genera una primera entrevista y una segunda entrevista. Entonces, esa primera entrevista es una categoría preliminar. La segunda entrevista, y ya cuando vamos procesando, es una categoría más refinada, la vamos mejorando. De estas nos genera unas condiciones causales, las cuales generan unas condiciones contextuales, unas estrategias y de aquí unas acciones e interacciones.
Diseños etnográficos. Ya ustedes en la lectura y lo que habíamos visto el día de la clase, en el primer día de clase que hablábamos de diseños etnográficos, que hablábamos que son enfocados en organizaciones y comunidades, y ustedes en la lectura lo hicieron. em, Básicamente, esta investigación etnográfica se basa en estudio de grupos, organizaciones y comunidades. Los diseños pueden ser realistas o mixtos, críticos, clásicos, microetnográficos, estudios de casos y culturales. Entonces tenemos en qué caso se aplica esta investigación etnográfica teniendo en cuenta un problema de investigación apropiado, como por ejemplo cuando se pretende describir, entender y explicar un sistema social. Entonces tenemos en este caso un sistema social como un todo. Em, Instrumentos de recolección de datos, observación participante, notas de campo, entrevistas, documentos de toda clase. A esto le vamos a llamar artefactos. Y estrategias de análisis de los datos es triangulación, es decir, que vamos a triangular todas las entrevistas, todas las evidencias que hemos revisado, digamos, en las entrevistas, la participación, la cartografía social. ¿Y cómo lo mira? ¿Cuál es el producto de este diseño etnográfico? Es la descripción y explicación de un sistema o fenómeno social. ¿Sí? Este es el producto que vamos a recibir. Entonces, ustedes cuando hacen esta investigación teniendo en cuenta el diseño etnográfico, es describir y entender estas problemáticas sociales. Entonces tenemos otro tipo de diseño que es el diseño fenomenológico. Aquí se exploran, describen y comprenden las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno. Sus aproximaciones son fenomenología hermenéutica y fenomenología empírica. Entonces, decimos que la fenomenología es una filosofía, un enfoque y un diseño de investigación. Se han identificado varias formas de estudios fenomenológicos. Tanto en la fenomenología como en la teoría fundamentada obtenemos las perspectivas de los participantes. Sin embargo, en lugar de generar un modelo a partir de ellas, se explora, describe y comprende lo que los individuos tienen en común, de acuerdo con sus experiencias con un determinado fenómeno. Digamos, porque en algunas comunidades son más felices, porque en algunas sienten más dolor. Entonces, acá vamos a ver determinados fenómenos, ¿sí? Ya vamos a entrar a explicar este tipo de fenómenos. Entonces, en la fenomenología, los investigadores trabajan directamente las unidades o declaraciones de los participantes y sus vivencias, más que abstraerlas para crear un modelo basado en sus interpretaciones, como en la teoría fundamentada. Entonces decíamos que en la teoría fundamentada tenemos que interpretar, hacer entrevistas, generar documentos, generar unos criterios. Acá, entre estos procesos fenomenológicos, se busca entender las experiencias de personas sobre un fenómeno o múltiples perspectivas de este. Objeto de estudio, individuos que hayan compartido la experiencia o el fenómeno. Instrumento de recolección de datos, observación, entrevistas, grupos de enfoque. Estrategias de los datos. Unidades de significado, categorías, descripciones del fenómeno y experiencias compartidas. Y el producto es la descripción de un fenómeno y la experiencia común de los participantes con respecto a este. Entonces, en estos diseños fenomenológicos, cuando ustedes van a hacer este tipo de investigación, es el explicar y describir estos fenómenos, por qué ocurren, las experiencias que se generan de estudiar estos fenómenos.
Diseños de investigación, acción. Bueno, quiero adelantarme a esta diseños narrativos. Entonces, en estos diseños narrativos es donde se analizan historias de vida y vivencias sobre sucesos considerando una perspectiva cronológica. Se cimientan en narrativas escritas, verbales, no verbales e incluso artísticas. Sus tipos son de tópicos, biográficos, autobiográficos. Entonces acá en este tipo de investigación narrativa tenemos que cuando preguntas son preguntas qué tipo de problema es cuando las historias detalladas ayudan a comprender el problema. Objeto de estudio, uno o más individuos, sus historias, varias historias de un evento. ¿Cuáles son esos instrumentos de recolección de los datos? Entrevistas, documentos escritos, audio y video. Entonces, tenemos que esta investigación narrativa busca preguntas orientadas a comprender una asociación de eventos a través de las historias o narrativas de quienes la vivieron, experiencias de vida bajo una secuencia cronológica, eventos como una catástrofe, una elección, una bibliografía de un individuo, entre otras. Entonces, aquí vamos a ver que las estrategias de análisis son la cronología de eventos e historias, ensamblajes de elementos que integran estas historias, recuentos de las historias por parte del investigador. Tenemos que el producto es una historia secuencial que integra varias narrativas. Entonces, en este caso podemos históricamente por qué se ha afectado la cuenca del río Bogotá o en otras comunidades, en el Cauca, todos estos procesos históricos que nos hacen hacer parte de estos procesos o de estos cambios en el medio ambiente. Estos son también en estos procesos investigativos cualitativos, adentrarnos mucho en estos procesos, ¿cierto? No solo mirar fenómenos o mirar sus actuaciones sociales, solo también identificarnos con estos hechos históricos, hechos, eventos y experiencias siguiendo una línea de tiempo, ensamblados en una narrativa general, categorías relacionadas con tales historias y narrativas. Entonces, esta investigación nos permite adentrarnos en ese, quien desconoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, esto nos hace adentrarnos más en este tipo de realidades sociales. Entonces, se hace una investigación narrativa. Acá tenemos los diseños de investigación-acción. Entonces, en estos diseños de investigación-acción se basa en fases cíclicas o en espiral de actuar, pensar y observar, cuyas perspectivas son visión técnico-científica, visión deliberativa, visión emancipadora, y sus enfoques son práctico y participativo. Básicamente, la finalidad de la investigación-acción es comprender y resolver problemáticas específicas de una colectividad vinculadas a un ambiente, es decir, grupo, programa, organización o comunidad, frecuentemente aplicando la teoría y mejores prácticas de acuerdo con el planteamiento. De esta forma se centra en aportar información que guía la toma de decisiones para proyectos, procesos y reformas estructurales. Señala que la investigación-acción pretende esencialmente propiciar el cambio social, transformar la realidad social, educativa, económica, administrativa y que las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación. Por ello, implica la total colaboración de los participantes en la detección de necesidades, ya que ellos conocen mejor que nadie la problemática a resolver, el involucramiento con la estructura a modificar, el proceso a mejorar, las prácticas que se requieren y los procesos que vamos a desarrollar. Entonces, esto es
el problema que busca resolver es cuando una problemática de una comunidad necesita resolverse y se pretende lograr un cambio. Entonces, en este caso, como investigadores, nos vamos a adentrar en estas problemáticas para poder, en resolver estas problemáticas de determinado tipo de social. Entonces decíamos, con diferencia a la investigación etnográfica se está entrando a mirar cuáles serían estas problemáticas, ¿sí? Cambio en esta investigación-acción es cómo se resuelven estas problemáticas. Objeto de estudio, problemática de un grupo o comunidad, académica, social, política, entre otras. Instrumentos de recolección de datos, aquí ya vamos a trabajar más con la comunidad de forma participativa, como su nombre lo indica, de forma más de mayor acción y participación. Entonces aquí se generan, aparte de las entrevistas que las hemos visto en los otros tipos de diseños, las reuniones grupales, grupos de enfoque, foros, discusión, reuniones de trabajo y cuestionarios, aparte de lo que decíamos de cartografía social. Estrategia para recoger y analizar los datos sería involucrar a la comunidad en las decisiones sobre cómo analizar los datos y el análisis mismo. Y los productos que surgen de este diseño de investigación-acción es el diagnóstico de una problemática y un programa o proyecto para resolverla, soluciones específicas. Entonces, a diferencia de la investigación etnográfica, el documento que surge es descripción y explicación. En este surge es diagnóstico y programa, ¿sí? En uno es descripción y en este es diagnóstico. Vemos la diferencia entre acción. En uno estamos describiendo lo que se va a realizar porque estamos en las problemáticas sociales, pero aquí ya estamos tratando de resolver los problemas, es decir, que vamos a generar un diagnóstico o programas que permitan resolver estas problemáticas. Aquí esta ya la habíamos visto, diseño narrativo. Entonces, espero por favor tengan sus preguntas para vernos en la segunda parte de la clase unidad 2. Por favor, revisen cuáles dudas tienen y con mucho gusto las atendemos en un momento. Feliz día, un abrazo. Esta es la bibliografía. Tenemos en especial, les sugiero a Sampieri, como Fernández Collado, metodología de la investigación cualitativa.